antes de la telenovela me asesoré de una psicóloga infantil para saber cómo dañar lo menos posible a Almudena, que es la niña que hace a Valentina. En las escenas muchas veces se asustó y pensó que yo le iba a pegar de verdad. O sea, porque claro, la que le dice vamos a jugar es Valentina, pero ya Fedra entra en acción y ella ve esa energía y como que me hacía así con las manos. Y cuando terminaba la escena me dijo, es que me da miedo que me vas a pegar. Yo le dije, yo nunca te voy a pegar. Había momentos, sobre todo los que tenía que gritarle a la niña, que sí lloré de verdad, o sea, después de la escena, porque no me gustaba habitar esa energía. Fue muy difícil, evidentemente, irme a otro país y dejar a mi familia que tanto amo en Italia, que los extraño siempre, irme a otro país, dejar a mis amigos. O sea, esa parte de mi infancia fue muy compleja porque llegar a México sin hablar español fue súper complejo. O sea, hubo mucho bullying. Yo ya sabía que amaba la actuación con todo mi corazón, ¿sabes? O sea, no sé, yo creo que Dios me mandó con la misión muy clara, ¿no? La de la actuación y la de los niños, porque te digo que para mí están a la par. Desde niña tenía muy claro que amaba a los niños y que los quería defender y desde muy niña sabía que quería estar enfrente de una cámara, ¿sabes? En el cine escuchas como de que, no, qué horror las telenovelas, ¿no? O las telenovelas es como lo naco, no sé, ¿no? Entonces yo tenía esa idea en mi cabeza. Hago casting a Emanuel Palomares, a muchísima gente para vencer el miedo, pero claro, después la productora dijo, pero a esta no la conocen ni en su casa, ¿sabes? O sea, tenemos que apostar por alguien más para que la gente vea la telenovela. Me sacan de vencer el miedo. Ya el día que estaba yo grabando 34 escenas, que fue mi primer día, yo lloraba en el camper porque yo sentía que no estaba lista para eso, que no entendía el tono. Para mí las telenovelas es de las cosas más divertidas de hacer y con más, que hay que hacer con más honor y con más respeto, porque el cine se ve en alguna que otra pantalla, pero las telenovelas entran a todas las casas. Pues es que yo siempre he dicho, si algún día yo me gano el Oscar, yo a la que más tengo que mencionar es a mi niña, porque es que está muy viva en mí, ¿sabes? O sea, un saludo a todos mis amigos de Entre Telenovelas Magazine. No se vayan a perder esta entrevista. Ya chillé, ya hablé media hora. No me para la boca, muchachos. Así que si quieren saber más chismes de mi vida, pues los invito a que no se la pierdan. Yo soy un amante de la infancia, de los niños, de la crianza, como que es una de mis pasiones alternas a la actuación. Y Silvia Cano, la productora de Regalo de Amor, de Eternamente Amándonos, ella sabía eso. Entonces, como que fue así como que plan con maña de que citarme y soltarme la bomba ahí en un restaurante que fuimos a comer sushi. Me dijo, ella me invitó al proyecto como un año y medio antes de que se hiciera el proyecto. O sea, fui la primera invitada, yo lo veía lejano, pero aunque lo veía lejano, yo sé que ella lo que se propone lo hace. Entonces sí me dio miedo porque me soltó así de que yo sé que tú amas a los niños y tal, quiero que seas una villana que va a ser mala con una niña. Y me movió muchas cosas, o sea, porque yo creo que era de los miedos más grandes que yo tenía en mi carrera, ¿no? Porque al final, aunque sea actuación, pues la niña es niña, ¿no? Y yo iba a estar en contacto con ese miedo, interpretando a las personas a las que yo en la vida real les tengo mucho rechazo, ¿no? A las personas violentas con los niños. Entonces, me dio mucho miedo cuando ella me lo dijo. O sea, sí me reía, pero de nervios, ¿sabes? Pero a la vez emocionada de que estuviera confiando en mí para un personaje tan importante, ¿no? Como la villana de la historia. Entonces, emocionada cuando me lo dijo, pero con muchísimo miedo. Primero me acerqué a todas las personas que yo sabía que habían tenido o una hermana o una pareja que tuviera este trastorno, porque yo no, digamos que no conocía a alguien que lo tuviera, entonces solo me acerqué a las personas que sabía que habían estado en contacto con personas que sí lo tuvieron y me ayudaron como a darme ideas o me explicaron escenarios, por ejemplo, donde tuvieron peleas donde ellas o ellos iban de 0 a 100. O sea, de que un amigo me contó que una novia de él iban en la calle como que bueno, iban en el coche manejando y él se equivocó de calle y ella iba como diciéndole el mapa y que casi cortan, o sea, porque se equivocó de calle y entonces ella explotó. Entonces, son cosas que me servían y a la vez me daban miedo porque yo dije, ¿cómo voy a hacer eso sin que se vea falso o sin verdad, ¿no? O sea, de que ir de 0 a 100. Entonces ahí fue donde recurrí como a algunos psicólogos, amigas psicólogas que me dieran tips de dónde viene, cuál herida tienen, qué sucede, ¿no? Y me explicaban que ellos van como con la carne viva, como si no tuvieran piel y van con puro músculo y el sol les daña y todo es una alerta como para ellos, ¿no? Entonces ellos me informaron un poquito más como a nivel profesional. Mis amigos a nivel como más entendimiento como de momentos, ¿no?
pero lo más importante yo creo que fue, bueno, a mí me gusta mucho crear a mis personajes entendiendo sus heridas y qué quieren en la vida. Cuando entiendo esas cosas, todo se abre para mí, o sea, todo, cualquier escena, así me pongan de cabeza, va a tener verdad. Y yo encontré en mi estudio, en mi casa, mientras yo leía los guiones y tal, la herida de Fedra, ¿no? Que es muy evidente, ¿no? La mamá no la quiere, entonces lo que ella necesita es ser querida. En todas y cada una de las escenas, incluso donde golpea gente, incluso donde grita, lo único que está pidiendo a gritos es quiéranme y por favor véanme, necesito ayuda, ¿no? Entonces cuando yo encontré eso, para mí se abrió un camino enorme, pero casi siempre hago así, la creación de mis personajes y entendiendo su infancia, cómo fue su infancia, qué es lo que más me duele, algo que me imaginaba mucho en escenas donde yo lloraba, que me ayudaba en 2 segundos, era como pensarme yo, Fedra, de niña, buscando a mi mamá en los eventos escolares y nunca viéndola. Y al que veía era mi hermano Eugenio o a mi nana, ¿no? Y por eso son las personas que yo quiero. Entonces, como que eso es lo que más me ayuda a crear. Me gusta mucho que me preguntes esto porque siento que les va a aliviar el corazón saber que antes de la telenovela me asesoré de una psicóloga infantil para saber cómo dañar lo menos posible a Almudena, que es la niña que hace a Valentina. Y hicimos como muchos juegos antes de cada escena. Antes de todas esas escenas, tengo algunos videos que de hecho he compartido en mi Instagram. Hacíamos un juego de manos, ¿no? Para conectar, para vernos a los ojos, para jugar. Después nos dábamos un abrazo y yo siempre le decía, esto es un juego y yo soy la bruja y entonces te voy a atrapar y tú vas a ser la buena. Así como que haciendo que es un juego. Después de cada escena, yo siempre le pregunté a la niña, en esta escena yo te pegué o te grité porque no querías comer. ¿Alguien te puede gritar y te puede pegar si no quieres comer? No, ni tus papás, ¿verdad? No, yo metí la semilla, así de que nadie te puede pegar, no sé qué. Entonces me decía, nadie, no sé qué, y nos dábamos otro abrazo más después de cada escena. Entonces, yo y la niña en la vida real nos hicimos, Almudena y yo, súper cómplices. O sea, era ya ella, hasta se divertía, quería que la volviera a jalar, quería que la volviera a empujar porque ya vio que era falso, que yo, claro, a la hora de jalarla, por ejemplo, yo jalaba la blusa y ella ponía su mano, entonces parece que la estoy jaloneando, pero yo no, nunca la jalonaría de verdad, digamos. Entonces, creo que nos volvimos un muy buen equipo y yo definitivamente me asusté mucho por los niños que hagan escenas sin compañeros actores que sepan de crianza, porque la niña con todo y que hacíamos nuestros juegos, todo, en las escenas muchas veces se asustó y pensó que yo le iba a pegar de verdad. O sea, porque claro, la que le dice vamos a jugar es Valentina, pero ya Fedra entra en acción y ella ve esa energía y como que me hacía así con las manos. Y cuando terminaba la escena me dijo, es que me da miedo que me vas a pegar. Yo le dije, yo nunca te voy a pegar, jamás te voy a pegar. Entonces, eso la tranquilizaba, pero en las escenas le daba miedo. Entonces, imagínate los niños que termina la escena y la actriz se va sin darle un abrazo, sin acompañarlo. Yo creo que es súper importante como que todos lo hagamos porque sí es muy fuerte. Y en muchas escenas pedí que quitaran a la niña, por ejemplo, cuando solo se ve mi cara, que la quiten, porque asustarla 5 o 6 veces se me hacía súper cruel. Entonces era, si ya la niña no se ve, que la quiten del set. Y la quitaban. O sea, digo, sus papás estuvieron ahí todo el tiempo, una coach actoral estuvo ahí con ella, entonces y creo que Silvia es una productora muy humana, lo he dicho y lo diré siempre, entonces estuvo cuidada. Había momentos, sobre todo los que tenía que gritarle a la niña, que sí lloré de verdad, o sea, después de la escena, porque no me gustaba habitar esa energía. O sea, incluso ahorita me da mucha paz ya no tener que hacerlo porque me daba mucha ansiedad, o sea, como que me daba mucha tristeza. Yo soy muy sensible, entonces yo me asustaba a mí misma, casi, casi, no sé cómo explicarlo. O sea, era como sacar esta parte tan fea que existe en los seres humanos, tristemente, porque hay muchos papás, o sea, a ver, o sea, bueno, yo no, digo, muchos papás se asustan y muchas mamás odian a Fedra, pero sí le dan una nalgada o una cachetada a su hija. Para mí es exactamente igual. Es violencia y los hijos se asustan igual. En lo mío se ve más exagerado, pero el miedo de los niños cuando les das, aunque sea un manotazo, es el mismo, ¿no? Entonces, creo que reflejar a esos papás, a mí me dolía mucho el corazón sacar esa parte fea en mí. Entonces, sí, me costaba mucho la sensibilidad que me daba después. Y algo que me pasó es que después hice una serie por 5 meses, pero tuve descanso una semana y media para crear otro personaje, entonces fue como muy rápido. Y me pasaba que este personaje que hice nuevo era como tímido y de repente se me salía él, a ver, y dije, ay, no, 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 este personaje no podría decir eso, como que seguía por ahí todavía, como que se colaba un poco. Y la verdad es que yo en la vida real, o sea, soy muy Fedra, de hecho me lo dicen mucho en TikTok, en las plataformas y tal. Yo soy súper loca, yo digo las cosas, soy muy ruidosa, ¿sabes? O sea,
pero yo siempre he dicho, y me lo dijo Alejandra Roleski, la protagonista, me dice, tú eres Fedra en la vida real, nada más que tú en luz y Fedra en oscuridad, ¿no? Y es verdad que se parece mucho a mí, entonces, pero en mala. Entonces, me costó trabajo soltarla, pero muchos creen que me quedé en el personaje. No, más bien yo le presté algunas cosas a Fedra, te digo, no de emociones, pero sí de personalidad estruendosa y teatral, ¿no? Pero me costó que se saliera de mi ser, ese, no sé, esa mandona que traigo dentro se quedó ahí un rato. Y creo que tiene una parte hermosa y otra parte un poco más complicada, ¿no? Como la parte hermosa es que creo que tuve una infancia súper sana, ¿no? Gracias a Dios no tuve mucho como el utilizo de pantallas, ¿no? O sea, veíamos de vez en cuando una película, pero realmente yo me la pasaba. Tenemos en esa casa una parte de atrás que es como nuestro jardín, que le decimos il campetto, que es como un campo donde hay portería, tenemos también una cesta de baloncesto, tenemos una montaña. Nos la pasábamos jugando a los exploradores en las bicicletas, nos íbamos a la calle y nos perseguían los perros, yo me acuerdo, y corríamos todos en la bicicleta, el que la alcanzara lo mordía. Entonces, como una infancia súper sana, súper bella, con mis primos, conviviendo, aprendiendo a convivir en sociedad, porque yo tenía muchos primos de la misma edad, con los vecinos, nos saltábamos la barda, nos íbamos a la casa del vecino, nos metíamos a la alberca. Entonces, mi infancia en ese sentido, maravillosa. La parte difícil es que los italianos tienen carácter muy fuerte. Yo soy una niña, o siempre fui una niña hipersensible. Entonces, por ejemplo, esa imagen es mi abuela dándonos de comer y yo era la víctima principal porque he tenido siempre problemas con la comida. Entonces, por ejemplo, esa imagen me refleja un momento muy lindo y mi carácter siempre ahí sacando la lengua como muy divertida, pero también fue un poco traumático porque me metían la comida hasta acá en esas comidas, ya sabes, o sea, de que son súper los italianos son de carácter fuerte y yo no considero que tenga un carácter tan fuerte, entonces creo que estaba como muy alerta, como que fui una niña un poquito alerta de los gritos y de, no sé, los otros tres que ves ahí son más fuertes que nada, entonces la pasaron tranquila, pero yo fui una niña muy sensible, eso te podría decir de mi infancia, y fue muy difícil, evidentemente, irme a otro país y dejar a mi familia que tanto amo en Italia, que los extraño siempre irme a otro país, dejar a mis amigos. O sea, esa parte de mi infancia fue muy compleja porque llegar a México sin hablar español fue súper complejo. O sea, hubo mucho bullying, que honestamente nunca me afectó mucho porque por ahí, en ese sentido sí tengo el carácter fuerte, como que yo me creía mucho. Yo siempre decía, es que yo voy a ser actriz, estos monos no me importan, ya sabes. Pero fue complicado cambiar toda la vida, ¿no? Yo recuerdo que yo lloraba todo el tiempo porque en Italia no es tan común ver a los niños por la calle pedir dinero y en México es muy común. Y a mí eso, te digo de nuevo, al ser una niña hipersensible, o sea, mi mamá ya no sabía qué hacer, que yo lloraba todo el tiempo si salíamos a la calle y yo veía a los niños en el semáforo, no podía. O sea, yo era lo más triste. Para mí yo llegué al peor lugar, ya sabes. Tuve como mucho rechazo a México en un inicio. Me cambiaron la comida es súper diferente, ¿no? O sea, de que no me gustó nada. Yo recuerdo que mi mamá, pobrecita, se sentía culpable de habernos traído porque los dos teníamos rechazo. No solo Pietro dejó de hablar el primer año que llegamos a México. No, ni italiano ni español, solo decía sí, no. Pietro ya tenía 5 años, yo tenía 8, 9. Entonces, Pietro no habló y yo entré a una escuela donde todo el mundo se burlaba porque yo hablaba raro, ¿no? Entonces yo recuerdo eso, recuerdo que incluso los maestros, o sea, en una escuela además de paga y tal, súper buleadores conmigo. Mucho bullying de parte de todo el mundo. Después, la solución fue cambiarme de escuela, porque Pietro iba en una escuela por comodidad que estaba muy cerca de mi casa, que era pública, no, sí, pública se dice cuando no se paga, ¿no? Y entonces Pietro iba en esa escuela y yo lo veía muy feliz y yo que iba en la de paga era infeliz y entonces yo le dije a mi mamá, cámbiame a esa escuela, yo también quiero ir ahí. Me cambia y mejoró un poco. Siempre, siempre va a haber bullying al final cuando alguien es diferente, ¿no? Entonces, ya hay mucho menos, ahí empezó el rollo como de que yo quería ser actriz, entonces ahí empezó otro tipo de bullying, pero yo ya hablando español bien, entonces todo bien, pero recuerdo eso, que los primeros años en México fueron horribles. Ahora amo y no quiero que nadie me saque de aquí, tengo dependencia a México y lo amo, pero al principio fue súper complicado para mí. En Italia se dio mucho que yo organizaba bailes, por ejemplo, de que vamos a bailar, tal, vamos a ponerlo a la hora de la comida, todos aquí, no sé qué. Pero en México empezó mucho más mi rollo por la actuación, o sea, como que siempre lo tuve, siempre, de hecho, dice una vecina mía italiana que me preguntaba a los 3 años, ¿y qué vas a hacer de grande? Y yo, actriz.
Siempre lo tuve súper claro. Pero cuando llegué a México, literal, era de en la parte de atrás donde teníamos como que colgar la ropa recién lavada, poner mis sábanas y era el telón. Y yo hacía programas de mano, Pietro era el actor, mis primas mexicanas, Andrea, Monse, Angélica, todas eran parte de mi obra de teatro y mi familia eran los espectadores. Odiaban los espectadores mis obras porque si alguien se paraba a contestar una llamada, si alguien se iba tantito, la obra se repetía desde el inicio. Entonces es como que ya nadie se pare, ¿no? Ya hasta que se acabe la obra. Ahí empecé a actuar mucho. Pietro, obviamente, mi actor principal. Siempre jugué mucho con él, pero Pietro sí te podría decir que es, o sea, el gran amor de mi vida, ¿eh? O sea, yo a mis papás, a ver, a todos los amo, pero Pietro para mí está en el pico seguramente de la pirámide. Y mi mamá es abogada, nada que ver. Pietro ahora se está haciendo chef, bueno, es chef. Y mi papá es músico, toda la familia de mi mamá contadores, nada que ver, o sea, de que empresarios. Y la familia de mi papá, aunque mis abuelos fueron maestros y tal, y algunos músicos, traen una vena muy artística también. A mi abuelo le encanta escribir, es escritor también, le gustaba hacer obras de teatro, o sea, como que, digamos que por allá puede ser que lo agarré más, pero es verdad que nadie es actor, o sea, soy la primera actriz Ok, de la familia. Yo siempre te digo que quería ser actriz y mi abuela sabía eso. Entonces me llevaron mi abuela era de las que iba a los shows de Televisa, a Laura, a Chabelo, y entonces ella me llevaba porque sabía que yo quería ser actriz. Y mi primer aparición en la televisión antes que cualquier cosa en mi vida es en Familia con Chabelo, porque participé, me agarraron y yo gané ahí un concurso y salí en la televisión por primera vez. O sea, ese es mi debut, digamos, ¿no? Pero yo recuerdo entrar a Televisa, eso fue después de ir 1000 veces, ¿eh? Pero yo me acuerdo que yo entraba a Televisa y aunque yo siempre supe que quería hacer cine, o sea, como que nunca pensé en hacer telenovelas, la verdad, pero yo no entendía muy bien cuando llegué, Televisa, yo pensé era cine, haz de cuenta, hacer películas, ¿no? Entonces yo, cada vez que iba a Televisa, para mí era ir a Disneylandia, o sea, de que, y yo veía algunos que veía en la tele, entonces yo le pedía foto, salía el señor que barre y yo, señor, una foto, no, no sé quién es, pero por favor, ¿no? Y yo muy como atenta a que si algún productor me pudiera ver y me pudiera dar una oportunidad, o sea, como que ese fue mi acercamiento a la tele. Yo por eso agradezco por siempre ahora tener un gafete, pasar a Televisa, que ahora a mí me pidan las fotos los que están formados afuera. Yo me quedé afuera 1000 horas siempre para esperar a los actores y ahora yo soy la, ¿sabes? O sea, como lo veo con mucho agradecimiento, pero ese fue mi acercamiento al mundo, muy raro. Fui a Laura, o sea, de que a esos programas. Es- Imagínate que me agarra un director después de hacer unos castings, porque yo entré a la escuela de actuación, me invitan al casting, hago como 4 castings, callbacks, tal, y me agarra sin yo tener más que en familia con Chabelo en mi currículum. Y entonces yo como que mi mamá, mi papá medio asustados porque decían, pero pues ¿cómo? Eran 2 meses y medio fuera de la ciudad. En San Luis Potosí, en Oaxaca, en Chihuahua, grabábamos por todo México. Entonces, claro, yo la única niña, mi mamá, terror tenía, pobrecita, ¿no? Pero yo casi, casi que si no me dejaban hacer esa película me iba a mandar por un barranco porque yo era la más feliz de haberme quedado, entonces me apoyaron, me apoyan, están conmigo los 2 meses y medio, nunca se me dejó sola, pero ni en un instante, cosa que agradezco mucho. Incluso en la película estuve estudiando lo que mis amigos veían en la escuela, me mandaron un maestro y yo ahí tomaba mis clases y tal, entonces una niña muy cuidada al final y súper feliz. Ese fue mi primer proyecto y lo recuerdo con mucho amor y cada que lo veo, pues le agradezco eternamente a ese director haber visto algo en mí, haberme agarrado, porque creo que no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, pero por eso mismo todo era un sueño, era mágico, era una cámara, un micrófono, wow, todo era wow. Yo ya sabía que amaba la actuación con todo mi corazón, ¿sabes? O sea, no sé, yo creo que Dios me mandó con la misión muy clara, ¿no? La de la actuación y la de los niños, porque te digo que para mí están a la par. Desde niña tenía muy claro que amaba a los niños y que los quería defender y desde muy niña sabía que quería estar enfrente de una cámara, ¿sabes? Imagínate, me dan la oportunidad de hacer una película de protagonista donde voy los 2 meses y medio, donde estoy en todas las escenas. O sea, fue un sueño hecho realidad. Entonces, claro, yo ya tenía la idea, pero no tenía la vivencia. Entonces, claro que esa vivencia me hizo
abrazar la actuación y no soltarla. O sea, no sé si esa experiencia no hubiera pasado, hasta qué momento, cómo iba a pasar. Lo normal era ser extra primero, ¿sabes? O hacer un beat o un personaje pequeñito y después, poco a poco, pero yo entré y me dieron el sueño, ¿sabes? Entonces, claro que ahí yo dije, yo esto lo hago hasta que me muero. Es bonito porque yo después de hacer la primera película solo hice cine, o sea, hice alguna que otra cosa de televisión chiquita, pero realmente hice cine, cine, cine. Entonces, en el cine escuchas como de que, no, qué horror las telenovelas, ¿no? O las telenovelas es como lo naco, no sé, ¿no? Entonces yo tenía esa idea en mi cabeza, ¿no? Hasta que yo tuve un novio que hacía telenovelas y yo no lo vi tan mal, o sea, vi que le ponía el mismo esfuerzo que hacer una película o hacer teatro o lo que sea, entonces yo dije como, bueno, no, no se ve tan feo, no se ve tan mal, hasta se me antoja, la verdad, porque él me llevaba sus grabaciones y yo decía, wow, qué padre hacer tantas escenas al día, yo solamente hago 3 o 4, estos hacen 34, ya sabes, o sea, como que wow. Entonces yo me empecé a acercar a ese mundo, no sé qué. Por Luis, que fue mi novio por 5 años, me invita, Benjamín Can confiaba mucho en el trabajo de Luis y le dijo, ¿hay alguna actriz de 16, 17 años que sientas que sea muy buena como para protagonizar una novela? Y Luis le dijo, no es porque sea mi novia, pero mi novia. Luego Benjamín le pregunta a otro actor, a Carlos Corona, y le dice, oye, ¿alguna actriz 16, 17? Y dice Valentina Puzurro. Y 3 personas, Paloma Redondo, que después fue la coach de la niña ahora en Regalo de Amor, le dice Benjamín, ¿alguna chavita de 16? Y los tres dijeron mi nombre. Mira cómo es Dios y la vida que alinean las cosas. Y Benjamín dijo, no, pues tengo que conocer a esta chavita, ¿no? Me hace el casting. Yo soy la segunda en la fila de 50 y tantas niñas. Paso y Benjamín, después de la escena, me dijo, ¿puedes venir tantito? Me llevó como así de que a un rincón y me dijo, eres tú, esto de vencer el miedo. Me dice, eres tú. O sea, vienes mañana y le haces casting a los demás. Eres, no sé dónde estabas, como que tuvimos una conexión y yo me sentí súper vista por él. Dije, qué buen director. Yo tampoco lo conocía porque yo súper ignorante de la televisión en general, ¿ok? Entonces yo como que, wow, qué buen director, no sé qué. Hago casting a Emanuel Palomares, a muchísima gente para vencer el miedo. Pero claro, después la productora dijo, pero a esta no la conocen ni en su casa, ¿sabes? O sea, tenemos que apostar por alguien más para que la gente vea la telenovela. Me sacan de Vencer el Miedo, cosas que ya uno se acostumbra al final, ¿no? Y me había pasado tantas como más fuertes que ya no me la tomé tan mal. Fue como que, bueno, ya está. Y además como que me daba miedo la telenovela, como que, ¿sabes? No conocía. Entonces yo de que, bueno, adiós, no se preocupen, bye. Me fui. Y al año Benjamín dice, vamos a hacer Vencer el Desamor, pero Gema es Valentina, ¿sabes? O sea, ese personaje es para ella. Me invitan sin hacer casting. O sea, que yo nunca hice casting, me invitaron así. Entonces, el vértigo fue muchísimo. O sea, yo ya el día que estaba yo grabando 34 escenas, que fue mi primer día, yo lloraba en el camper porque yo sentía que no estaba lista para eso, que no entendía el tono, pero preparé tanto mi personaje que salió solito también. Yo creo que yo cuando no preparo un personaje es cuando me da como el miedo. Cuando lo tengo preparado, tengo que aprender a confiar porque ya está vivo. O sea, yo ni me doy cuenta y ya estoy hablando diferente, ya me paro diferente, ya sabes. Entonces, como que nada, salió a la luz. Y a Gema, si le pude, hablo muchísimo, yo tú párame, por favor, si no, esto va a durar 36 horas. Pero si le pudiera agradecer algo, que me haya enseñado que el mundo de las telenovelas es una de mis grandes pasiones, porque yo, después de escuchar tanto rechazo en el cine por las telenovelas, yo les diría a los del cine, háganlo, a ver, ok, va, rechácenlo, pero hagan una y que les salga bien, yo quiero ver, porque es súper difícil. Y además, para mí las telenovelas es de las cosas más divertidas de hacer y con más, que hay que hacer con más honor y con más respeto, porque el cine se ve en alguna que otra pantalla, pero las telenovelas entran a todas las casas, todos los días. O sea, es lo que la gente más ve, lo que la gente después del trabajo que está estresado o que tiene problemas o que está en un hospital prende la tele y te ve a ti. Entonces, para mí los actores que la hacen como cualquier cosa me dan enojo porque creo que hay que hacerlo con amor y con mucho respeto para el público, que nos ve que es la mayoría. Entonces, yo amo hacer novelas y si le agradezco a Gemma algo es que me haya dado una probada de una de mis grandes pasiones también. Eso. Hay mucha gente que desea ser actor o actriz, ¿sabes? O sea, son muchos allá afuera y muchos muy buenos que no tienen algunos las oportunidades, ¿no? Entonces, a veces lo sufro un poco, no te voy a mentir, como que digo, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué no está mi amiga de la escuela de actuación que era mejor actriz que yo, ¿sabes? O sea,
Pero lo que he aprendido a hacer con ese sentimiento es decir, bueno, si mi amiga estuviera aquí, no estaría llorando porque quisiera que otra estuviera aquí, estaría disfrutando estar acá. Entonces, he tratado de agradecer, o sea, como que lo que me surge es decir gracias Dios, gracias vida, gracias a mi familia, porque sí, igual y yo he llegado ahí, pero mi familia me ha estado haciendo así por abajo para que yo suba con el pie, ¿sabes? O sea, entonces solo digo gracias, 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 o sea, todos los días digo gracias. Entonces, feliz también porque, no sé, a mí me gustaría después hacer películas con gente quizá que yo admiro, yo que sé, un Martin Scorsese, vámonos lejos, ¿no? Un Darren Aronofsky. Entonces, tirando lejos, yo sé y agradezco las telenovelas y mi camino porque siento, te lo juro, igual mi intuición, me equivoco, que me están preparando para algo más grande, ¿sabes? Entonces, no puedo más que, ok, por ejemplo, ahorita me invitaron a un cortometraje, unos chicos que están estudiando cine, ¿no? Y dije, sí, claro, obvio, ¿no? O sea, yo quiero montarme esos proyectos. Yo ahorita sí tengo la oportunidad de que entonces ahora yo, a comparación de vencer que yo quién sabe quién era, ahora ya voy teniendo un nombrecito, aprovechar y ayudar a más gente, darles la mano, no sé, eso siento. Pero felicidad, agradecimiento. No sé, me conmueve ver que la Valentina niña que quería ser actriz hoy en día es reconocida en alguna que otra cosa por su trabajo. Am, pues es que yo siempre he dicho, si algún día yo me gano el Oscar, yo a la que más tengo que mencionar es a mi niña, porque es que está muy viva en mí, ¿sabes? O sea, yo a mi niña interior la cuido, la protejo, hablo con ella, le agradezco y siento que cuando Valentina adulta llega a dudar, llegar a algún lugar, Valentina niña dice, pero no, obviamente vamos a llegar, ¿de qué hablas? Ya sabes, o sea, confío mucho en esa voz que está tan viva. Entonces, no, pues si me pudiera ver, es que creo que ella confía más en mí que yo. Entonces yo le diría de que llegamos y ella, obvio, todavía falta un buen día, ¿sabes? Como que tiene mucha confianza en mí y creo que se emocionaría muchísimo. O sea, a mí me conmueve ver que una que estaba colgando sus telones en el patio de su casa, o sea, siempre que veo que las luces están apuntando hacia mí, soy la única en la escena, me pasó con Fedra, ¿no? Estoy en un foro donde hay 200 personas apuntándome a mí con la cámara y las luces están puestas en mí. Y eso si se logró fue porque Valentina colgaba su telón y hacía sus programas de mano y su pasión la llevó hasta aquí, ¿sabes? Entonces, yo creo que se emocionaría mucho de saber, bueno, lo estoy viendo yo misma, ¿no? O sea, se emociona mucho de ver a dónde ha llegado su creatividad y su amor por lo que hace, no sé. Enamorarme, ay, bien básica, ¿no? Yo amo el amor, siempre lo digo y lo voy a decir. Me hace muy feliz estar enamorada, me hace muy feliz mi familia, me hace muy feliz el futuro. Yo futureo mucho y yo sé que muchos dicen, no, eso no está tan bueno. Bueno, a mí me hace feliz, me ilusiona. Tengo un cuaderno donde le escribo a mis hijos, donde le escribo a mi esposo futuro. Eh, Mi sueño más grande es ser mamá. Entonces, si tú me dices, ¿qué más hace feliz a Valentina? Los niños y los suyos que ni los ha tenido. Eso.